Guillermo lo tenía todo: dinero, éxito, amor, hasta que su novia lo dejó por otro hombre más rico. Meses después recibe una invitación que jamás imaginó: la boda de su ex. Humillado pero decidido, planea algo que nadie olvidará. Ese día no irá solo. La chica que eligió para acompañarlo cambiará su vida y dejará a todos en shock. Antes de continuar, explícanos desde dónde estás viendo este video. No dejes de suscribirte para no perderte ninguna historia emocionante. Guillermo siempre creyó que el amor verdadero no se compraba con dinero. Tenía éxito, una empresa en expansión y todo lo que muchos sueñan tener, pero nada lo hacía más feliz que Laura, la mujer con la que planeaba compartir su vida. Juntos habían imaginado un futuro, viajes, una familia. O eso creía él. Una tarde, mientras el sol caía sobre los edificios de Madrid, Laura lo miró a los ojos con una frialdad que él nunca había visto. «Lo siento, Guillermo, pero necesito algo más», fueron sus últimas palabras antes de marcharse. Días después las redes sociales se llenaron de fotos. Laura sonriente de la mano de otro hombre, un empresario aún más rico. Guillermo se quedó paralizado. Sentía que su mundo se desmoronaba. Las noches se volvieron largas, silenciosas. No dormía, apenas comía. En el espejo veía un rostro cansado, con ojeras, y una pregunta constante martillando su mente. ¿Acaso el dinero define cuánto valgo? Dejó de asistir a reuniones, de responder llamadas, de creer en las personas. Todo lo que había construido parecía vacío. Su riqueza ya no tenía sentido. Lo que dolía no era perder a Laura, sino darse cuenta de que quizás nunca lo amó realmente. En medio de esa oscuridad, Guillermo decidió refugiarse en un pequeño ritual. Cada tarde, ir al mismo restaurante del barrio de Salamanca, no para comer, sino para intentar sentirse humano otra vez. Allí, sin saberlo, estaba a punto de conocer a alguien que cambiaría su historia para siempre. Los días se habían vuelto idénticos para Guillermo. Despertaba sin ganas, caminaba sin rumbo y terminaba, casi por inercia, en aquel restaurante del barrio de Salamanca donde el silencio no pesaba tanto. Se sentaba siempre en la misma mesa junto al ventanal, mirando el ir y venir de la gente sin realmente ver nada. Era su refugio, su pequeño intento de olvidar. Fue allí donde la vio por primera vez. Nuria, una joven camarera de sonrisa discreta y ojos que hablaban sin decir palabra. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre los hombros, y su manera de moverse, con elegancia natural y sin pretensiones, tenía algo diferente, casi hipnótico. La primera vez que ella le sirvió un café, él apenas levantó la mirada, pero cuando sus ojos se cruzaron por un segundo, algo cambió. No fue atracción inmediata ni un impulso romántico, fue algo más profundo. Una sensación de calma, de ser visto sin juicio. Nuria notó la tristeza escondida tras la mirada de Guillermo, esa mezcla de orgullo herido y soledad contenida. No preguntó nada, pero desde ese día, cada vez que lo veía entrar, le dedicaba una sonrisa ligera, sincera, como quien entiende sin necesidad de palabras. Poco a poco, esas miradas se convirtieron en una rutina silenciosa. No se decían nada, pero ambos sabían que, de algún modo inexplicable, se estaban acompañando. Sin imaginarlo, el destino ya comenzaba a tejer la historia que los uniría en el momento más inesperado de sus vidas. Era un martes cualquiera. Guillermo estaba en su oficina, revisando unos documentos que apenas lograba entender, cuando su asistente dejó sobre el escritorio un sobre blanco, con su nombre escrito a mano en una caligrafía demasiado familiar. Sintió un nudo en el estómago. Lo abrió lentamente. Dentro, una tarjeta elegante con letras doradas. Laura y Alejandro tienen el honor de invitarle a su boda. Guillermo leyó la frase 3 veces. Su respiración se aceleró. Laura, su exnovia, la mujer que lo había dejado sin mirar atrás. Ahora se casaba y lo invitaba como si nada hubiera pasado. Rió al principio incrédulo, pero después la risa se convirtió en rabia. ¿Por qué lo había invitado? ¿Para demostrarle que ella había ganado? ¿Para restregarle en la cara su nueva vida, su nuevo amor? Apretó los puños, arrojó la tarjeta al escritorio y caminó de un lado a otro. Durante horas no pudo concentrarse. Aquella invitación le dolía, pero también le despertaba algo que no sentía desde hacía tiempo: orgullo. Esa misma tarde,
Sin pensarlo mucho, fue al restaurante de siempre. Nuria lo recibió con su sonrisa tranquila. Él se sentó en su mesa habitual, pero esta vez no miró por la ventana. La observó a ella, sirviendo a los clientes, riendo con naturalidad, irradiando vida, y entonces lo pensó. Si tenía que enfrentar a su pasado, no lo haría solo. Por primera vez en semanas algo parecido a una idea y a una chispa de esperanza se encendió en su mente. Miró a Nuria y, sin saber por qué, sonrió. Aquel sobre blanco no había sido solo una invitación a una boda, había sido la invitación a recuperar su valor. Esa tarde Guillermo esperó hasta que el restaurante comenzara a vaciarse. El murmullo de los clientes se desvanecía y el sonido de los cubiertos era reemplazado por el suave zumbido del aire acondicionado. Nuria limpiaba una mesa cerca de la ventana, concentrada, ajena al torbellino de pensamientos que él tenía. Guillermo respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, no por amor, sino por incertidumbre. Se levantó, caminó hasta ella y por primera vez la llamó por su nombre. Nuria, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella levantó la mirada, algo sorprendida. Claro, señor Guillermo, respondió con una sonrisa amable, dejando el paño sobre la mesa. Él titubeó unos segundos, buscando las palabras correctas. Necesito pedirte algo fuera de lo común. Nuria frunció el ceño, curiosa. Guillermo suspiró y continuó. Me han invitado a una boda. Es la boda de mi ex. Y no quiero ir solo. La miró fijamente con una mezcla de vulnerabilidad y decisión. Quiero que vengas conmigo. Fingiendo ser mi novia por un día, Nuria se quedó en silencio. Parpadeó intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Fingir ser su novia? Repitió sorprendida. Sí, respondió él bajando la voz. Te pagaré por tu tiempo. Solo necesito a alguien que me acompañe, alguien con quien no me sienta derrotado. Hubo un silencio breve. Luego una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Nuria. Está bien, dijo finalmente. Acepto, pero no lo haré por dinero. Guillermo la miró desconcertado. Entonces, ¿por qué? Ella encogió los hombros con una chispa en los ojos. Porque todos merecemos una segunda oportunidad para levantar la cabeza. En ese instante algo cambió entre ellos. No era un trato. Era el inicio de algo mucho más profundo. El día de la boda se acercaba, y con él una mezcla de nervios, curiosidad y emoción que ni Guillermo ni Nuria podían disimular. Durante los días previos habían conversado más de lo que imaginaron. Descubrieron que compartían risas, silencios cómodos y una complicidad que se sentía natural. La mañana del evento, Guillermo esperó a Nuria en el vestíbulo del hotel donde le había pedido que se preparara. Vestía un traje negro a medida, corbata azul oscuro, el cabello perfectamente peinado. Aún así, su expresión reflejaba cierta ansiedad. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. La puerta del ascensor se abrió y por un instante el tiempo pareció detenerse. Nuria apareció con un vestido azul marino de corte elegante, espalda descubierta y un brillo sutil que se reflejaba con cada paso. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, y su mirada, antes tímida, ahora irradiaba confianza. Guillermo no pudo evitar sonreír. «Estás impresionante», susurró casi sin voz. Nuria sonrió un poco ruborizada. Entonces él sacó de su bolsillo una pequeña caja. «Quiero que tengas esto», dijo mientras abría el estuche y dejaba ver un collar de diamantes finos, delicado pero deslumbrante. Guillermo. «Es demasiado», dijo ella con un tono de sorpresa. «No es un regalo, es un símbolo», respondió él con suavidad. «Hoy quiero que te sientas como la mujer más valiosa de este lugar». Cuando Nuria se colocó el collar y sus miradas se encontraron en el reflejo del espejo, algo cambió. Ya no eran el millonario herido y la camarera amable. Eran un equipo, dos almas que iban a enfrentar el pasado juntos. Y aunque aún no lo sabían, esa noche ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Cuando la puerta del salón se abrió, todos se quedaron en silencio. Guillermo y Nuria cruzaron el umbral del majestuoso salón de bodas como si el tiempo se hubiese detenido. Las luces cálidas se reflejaban en los cristales, el sonido del piano flotaba en el aire, y todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Nuria avanzaba del brazo de Guillermo con paso seguro, el vestido azul marino deslizándose como una ola elegante sobre el suelo de mármol.
Su presencia lo iluminaba todo. Era imposible no mirarla. Los invitados comenzaron a murmurar: ¿quién es ella? ¿Es su nueva novia? Incluso el novio, Alejandro, el hombre por quien Laura lo había abandonado, se quedó sin palabras. Laura, desde su mesa principal, tardó unos segundos en reconocerlo. Cuando lo hizo, su sonrisa se congeló. No esperaba que Guillermo apareciera, y mucho menos acompañado por una mujer tan deslumbrante. Guillermo la saludó con una inclinación leve, educada, mientras Nuria sostenía la mirada con una elegancia que nadie habría imaginado de una camarera. No había arrogancia en ella, solo serenidad. Laura se removió incómoda, intentando recuperar la compostura. Vaya, parece que el pobre Guillermo se recuperó rápido, susurró entre dientes a su amiga, pero lo cierto era que no se trataba de aparentar. Por primera vez en meses, Guillermo se sentía libre, ligero, completo. Durante la cena, las miradas, las risas y los gestos entre ellos no pasaban desapercibidos. Había algo en su conexión que traspasaba las apariencias, algo real, y aunque todo parecía perfecto, en el aire comenzaba a sentirse una tensión invisible. Nuria notó cómo Laura los observaba con una mezcla de rabia y curiosidad. Entonces, sin decir una palabra, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la noche, porque lo que estaba a punto de hacer, nadie, ni siquiera Guillermo, lo vería venir. La cena transcurría entre risas forzadas y miradas cruzadas. Laura fingía felicidad, pero cada vez que veía a Guillermo sonreír junto a Nuria, algo en su interior ardía. No entendía quién era aquella mujer, ni por qué irradiaba una seguridad que ella misma había perdido hacía tiempo. Guillermo, por su parte, se sentía más tranquilo de lo que imaginaba. Nuria no solo lo acompañaba, parecía elevarlo. Su forma de hablar con los invitados, su sonrisa sincera, su elegancia natural, todo en ella desarmaba las tensiones del lugar. A mitad de la cena, Nuria se levantó para ir al baño, pero en realidad caminó hacia el fondo del salón. Su mirada se cruzó con la de un camarero y asintió con discreción. Había preparado algo. Nadie lo sabía, ni siquiera Guillermo. Cuando volvió a la mesa, lo hizo con una serenidad misteriosa. ¿Todo bien?, preguntó él. Perfectamente, respondió con una sonrisa suave. La música cambió, las luces bajaron un poco. El maestro de ceremonias anunció que pronto comenzaría el brindis. Nuria apretó la mano de Guillermo y susurró: «Prométeme que pase lo que pase, no me detendrás». Guillermo la miró confundido. Ella sonrió. El momento estaba por llegarla. Música suave llenaba el aire. Las luces se reflejaban en las copas de champán. Todo parecía perfecto, calculado, hasta que Nuria se levantó de su asiento. Nadie entendió qué hacía, ni siquiera Guillermo. Ella caminó con paso firme hasta el centro del salón, justo cuando Laura y Alejandro se preparaban para el brindis. La atención se centró en ella, esa mujer de vestido azul marino que todos observaban desde que había entrado. Sin decir una palabra, Nuria tomó el micrófono del maestro de ceremonias y lo dejó sobre la mesa sin encenderlo. Luego, alzó la mirada y dirigió una leve sonrisa hacia Guillermo. De su pequeño bolso sacó una caja envuelta en terciopelo blanco y la colocó frente a Laura. «Esto te pertenece», dijo con voz tranquila. Laura, confundida, abrió la caja. Dentro había un collar de diamantes idéntico al que llevaba Nuria. Un murmullo recorrió el salón. «¿Qué significa esto?», preguntó Laura, con una mezcla de rabia y desconcierto. Nuria respiró hondo. «Solo quería que recordaras algo», dijo mirando a Guillermo, «que el valor no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno es capaz de devolver, incluso cuando podría quedarse con todo». Y entonces lentamente se quitó su propio collar, el regalo de Guillermo, y lo colocó sobre la caja frente a Laura. El salón quedó en silencio. Nadie sabía si era un acto de perdón, de orgullo o de amor. Guillermo, conmovido, entendió, sin necesidad de palabras. Nuria no necesitaba demostrar poder, solo integridad. Laura apartó la mirada.
Los aplausos comenzaron, suaves al principio, luego sinceros. Pero lo que ocurrió después fue aún más inesperado. El salón seguía lleno de murmullos. Guillermo apenas podía creer lo que había ocurrido minutos antes. Nuria, tranquila, se levantó nuevamente. Todos la miraban, intrigados, preguntándose qué haría ahora, con paso firme. Caminó hasta la mesa principal donde Laura y Alejandro estaban sentados. Sacó del bolso un sobre elegante y sellado con cera roja. Lo colocó frente a ellos. «Esto es para ustedes», dijo con voz clara. «Ábranlo». Confundidos, Laura y Alejandro lo hicieron. Dentro había tarjetas que revelaban toda la verdad, documentos que mostraban cómo Laura había intentado manipular negocios y amistades para asegurarse el camino hacia Alejandro, ignorando la integridad y la bondad de Guillermo. Todo estaba documentado con pruebas sutiles y precisas. Un silencio absoluto inundó el salón. Los invitados se quedaron paralizados. Laura se cubrió el rostro, avergonzada. Alejandro no podía creer lo que veía. Nuria no solo había dado un golpe maestro, sino que lo había hecho con elegancia, sin humillar a nadie directamente. Guillermo se acercó a Nuria y la abrazó. «Eres increíble», susurró. Ella sonrió con la mirada brillante. «No es increíble, es justo». El murmullo se convirtió en aplausos. Los invitados la miraban con admiración. La ex de Guillermo se retiró, derrotada, mientras todos comprendían que aquella noche no se trataba de riqueza ni de estatus. Se trataba de dignidad, inteligencia y valentía. Guillermo tomó la mano de Nuria y juntos salieron del salón, más fuertes, más seguros y con la certeza de que esta historia apenas comenzaba. El pasado había quedado atrás y el futuro, brillante e inesperado, los esperaba. El murmullo del salón aún resonaba mientras los invitados procesaban lo que acababa de suceder. Laura, abatida y derrotada, se retiró sin mirar atrás y Alejandro la siguió en silencio. Los aplausos comenzaron a disiparse, pero para Guillermo y Nuria, el mundo parecía haberse detenido. Él tomó la mano de Nuria y la miró a los ojos. Por primera vez en meses no había dolor ni rencor, solo gratitud y admiración. «Hoy has hecho más que sorprender a todos», susurró. «Has cambiado mi vida». Nuria sonrió un poco tímida y entrelazó sus dedos con los de él. «Y tú has mostrado quién eres realmente», dijo, «no por el dinero ni por el poder, sino por tu corazón». Sin decir una palabra más, ambos caminaron hacia la salida del salón, dejando atrás las miradas curiosas y las tensiones del pasado. La brisa de la noche los recibió, fresca y liberadora, como un símbolo de todo lo que podían construir juntos. En la puerta, Guillermo se detuvo. Nuria lo miró con una mezcla de nervios y confianza. Él la abrazó, acercándose lentamente. Sus labios se encontraron en un beso suave y cargado de promesas, un beso que sellaba no solo la noche, sino un nuevo capítulo en sus vidas. Ese beso no era solo un acto romántico, era la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa, dejar atrás los fantasmas del pasado y escribir una historia completamente nueva. Mientras caminaban tomados de la mano bajo las luces de 1950, Madrid del futuro los esperaba brillante, inesperado y lleno de posibilidades. Y así, entre la elegancia de la noche y la emoción del corazón, comenzó su verdadera historia. No te lo pierdas. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nuestro próximo video lleno de contenido increíble. Haz clic y acompáñanos en esta aventura.